¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos, celtistas de corazón, celtistas de toda la vida. Bienvenidos al episodio 5 ya de este bar celeste, un bar celeste que inaugurábamos hace algunas semanas con la intención de hacer un hueco para todos aquellos que tienen algo que decir sobre la actualidad del Real Club Celta, un proyecto que iniciábamos en un ámbito internacional con el que les habla, un servidor, Fernando Rodríguez, y al otro lado del Atlántico, desde Estados Unidos, ni más ni menos que Antón García Fernández. Muy buenas, Antón, ¿qué tal? Muy bien, Fernando, muchas gracias por saludarme desde Bayona. Yo estoy aquí en Jackson, Tennessee, y bueno, pues un poco cabreado, tengo que decirlo, con cómo están saliendo últimamente las cosas con el Celta, pero bueno, ya hablaremos de eso. Por ahora te doy un saludo a ti y también a nuestro invitado, Fernando. Pues sí, efectivamente, porque aquí nos gusta abrir el bar y que entre la gente, que entren esos celtistas de corazón, celtistas de toda la vida, y uno de ellos es ni más ni menos que Moncho Catalina. Mon, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigos de facultad, que sepan los oyentes, amigos de facultad, viejos amigos, de compañeros de equipo de fútbol y compañeros también de celtismo. Yo encantado de entrar en este bar con vosotros y de ponernos a tratar los temas que consideréis oportunos alrededor del Celta, de una de nuestras viejas pasiones. Pues sin duda, una de nuestras viejas pasiones. Vamos a hablar hoy de temas pues muy de actualidad y otros no tan de actualidad, otros temas históricos. Los de actualidad, pues trataremos el postpartido de ese Celta-Getafe que ayer nos dejaba pues quizás no el mejor sabor de boca. También hablaremos de hechos históricos como las dos finales a las que el Real Club Celta llegó precisamente contra el mismo rival, contra el Real Zaragoza, y que acabaron las dos pues de forma negativa para nuestro equipo. Y finalmente terminaremos echando la vista un poquito hacia adelante y hablando de ese próximo partido, un partido pues de altas miras, ese Sevilla Celta de Vigo en el Sánchez Pizjuán. Y como nos gusta ir por orden, vamos a hablar del partido que jugaba el Celta ayer. A mí me gustaría empezar hablando, simplemente dando un titular, ¿no? Para luego ya ir profundizando. Mi titular del partido que ha jugado el Celta esta semana contra el Getafe es que el plan del Getafe salió a la perfección y el plan del Celta no salió nada bien. ¿Cuál es tu titular, Antón? Pues yo lo que diría, para continuar un poco con este titular que tú has dicho, pues yo cambiaría un poco el titular. Diría, el plan del Getafe salió a la perfección, el Celta por el momento parece que no tiene plan definido. ¿Y cuál es el titular de Moncho? Sí, coincido bastante en el análisis de Antón. Yo hablaría de la palabra contradictorio. Tengo la sensación de que todavía Antonio Mohamed, el discurso pues que vende en sala de prensa, con el que se presentó en Balaídos y en Vigo, y lo que está proponiendo, al menos en este momento, tendremos ocasión de analizarlo un poco más en profundidad, pero creo que no va en paralelo a lo que dice una cosa en rueda de prensa y luego en el campo, desde luego muestra todo lo contrario. Por lo tanto, entiendo que es un Celta contradictorio entre lo que escuchamos en sala de prensa y lo que vemos en el terreno de juego. Pues sí, sin duda está siendo un Celta bastante loco, ¿no? Porque veíamos, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, pues un equipo bastante compacto, bastante hecho, con conexiones entre las diferentes líneas, pero lo de ayer y los partidos anteriores ya pues están dejando muchísimas dudas. Yo creo que, y lo peor, yo creo que ha sido ayer. La actuación de ayer quizás se puede calificar como la peor de todas, sin realmente un patrón de juego. Se jugó a lo que quería el Getafe, balonazos, nada de juego, digamos, por abajo, juego vistoso, y lo que hay que destacar claramente son las estadísticas. Echaba un vistazo yo hace unas horas a las estadísticas. Nos le gana el Getafe al Celta, no en posesión, es lo único que ganamos, pero sí en ocasiones, en disparos a puerta, en fin, que realmente nos pasaron por encima, abriendo un poco los ojos y dejando un poco nuestro natural forofismo. Antón, ¿qué piensas? Pues yo tuve la oportunidad de ver en directo la primera parte del partido, después tuve que ir a arbitrar un partido yo precisamente y entonces no pude ver la segunda parte, pero después la vi en diferido.
Y lo que realmente me preocupa de este Celta es, yo creo que la falta que por el momento me parece que tiene de estilo de juego. Es decir, el Celta tuvo mucha posesión de balón en la primera parte, incluso llegó a marcar un gol que fue un fallo garrafal del portero del Getafe, pero el problema no es tener el balón, el problema es qué se hace con la posesión cuando se tiene el balón en tu poder. Y creo que el Celta no está sabiendo proponer un estilo de juego claro. Cambia en diversos partidos. Ayer se salió con, y sabes que me preocupa mucho el problema de la defensa, ayer se salió con 4 defensas en lugar de 5. Eso supuestamente tendría que hacer que la conexión entre la defensa y el centro del campo fuese un poco más fluida, que el equipo no estuviese tan metido atrás, y sí, se mantuvo la posesión del balón, pero en la primera parte, por ejemplo, el Getafe tuvo ocasiones muchísimo más claras que el Celta, lo cual indica que el Celta, yo es que realmente no recuerdo que haya tirado prácticamente a gol en la primera parte. Entonces le falta estilo de juego al Celta, le faltan unas convicciones claras de qué es lo que quiere hacer Mohamed. Después hablaré un poco más de esto, porque yo, cuando se anunció el nombre de Mohamed, ya dije claramente desde el principio que era un entrenador que a mí me preocupaba mucho, porque después de haberlo visto en Rayados de Monterrey en la Liga MX aquí de México, me parecía un entrenador bastante amarreta, como he dicho, un entrenador bastante defensivo, y creo que en estos últimos partidos se está viendo. ¿Tú qué piensas, Mon? Sí, bastante de acuerdo contigo. Si bien es cierto que hay que bajar el balón a tierra y pensar que es la jornada 7 y que así como se le dio tiempo a Unzué, que era un técnico novato que al final no salió bien, pero también se le dio a Berizzo y salió bien, venía de una liga también, entre comillas, menor, como era la chilena. Bueno, pues evidentemente es la jornada 7 y hay que esperar, pero sí que hay cosillas que ya estamos viendo que poder analizar y que poder concluir, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención, estoy de acuerdo contigo, efectivamente, en el análisis que has expuesto, pero lo que me llama muchísimo la atención es que el Celta, bajo mi punto de vista, sigue jugando a contranatura. Y me explico. Si el año pasado, con Unzué, ya nos daba la sensación de que el equipo abusaba del toque horizontal, de las posesiones largas, muy diferente a lo que estamos viendo este año, pero y que el ataque del Celta pedía juego más al espacio, jugadores como Pione Sisto con velocidad, Yago Aspas, ya un Maxi Gómez que se le empezaban a ver desde el principio cualidades para de vez en cuando jugar un poco en largo y no ser esclavos un poco de nuestro estilo. Si bien, insisto, jugábamos un poco a contranatura, este año nos está volviendo a pasar lo mismo desde una perspectiva distinta. Este año el Celta de Felipe Miñambres y de Carlos Mourinho en la pretemporada estaba prediseñado para jugar al ataque, para ser protagonista, para tener el balón, para mandar desde un centro del campo construido con jugadores como Lobotka, como Fran Beltrán, incluso como Caio Puslu, como Jensen, como Brais Méndez, que son jugadores para tener el balón y para mandar, sobre todo contra equipos como Girona, como Valladolid o como el último partido, ¿no? Entonces, claro, después te encuentras con un Antonio Mohamed que hace los cambios que hace, los planteamientos que hace de defensas de 5, y realmente creo que el diseño con el que se hizo el Celta en pretemporada y lo que está haciendo Mohamed, lo que pretende hacer Mohamed, no se corresponden, no casan entre sí. Entonces, entiendo que el técnico tiene que hacer una reflexión acerca de estas cuestiones y adaptarse, como él creo que nos ha vendido y que nos ha dicho desde el primer momento, adaptarse a la estructura y a los jugadores que tienen para construir en base a eso y no en base a una idea predefinida que trae él. Sin duda parece que hay ahí, es verdad, una divergencia, ¿no?, entre lo que diseñan desde las oficinas y lo que Antonio Mohamed quiere proponer. Yo, hablando del partido de ayer, hablabas tú de esos cambios, Mon, sobre todo esos 2 cambios rápidos, porque primero parece que hace uno y se equivoca, ¿no? Es justamente cuando saca a Hugo Mayo de su sitio, que pues no sé si es mala suerte o que el fútbol pues a veces sí que son matemáticas y a veces sí que es 2 más 2
son 4 que justamente sube Hugo Maya a una posición que no es la suya y por ahí entran porque yo no me canso de decir que Roncaglia puede valer en un momento determinado o otro central para ser lateral, pero no como costumbre, ¿no? Y de hecho entiendo también ese cabreo de Roncaglia cuando lo cambian posteriormente por Pionesisto, que, bueno, el cabreo que tiene es tal que ni le quiere dar la mano al compañero. Entonces es verdad que ayer hubo un desajuste, de hecho es la primera gran pitada que se lleva Antonio Mohamed por ese cambio, después quiso rectificar y es curioso esto del fútbol, ¿no? Porque hay un tiro ahí con faltando unos minutos para terminar el partido, hay un disparo ahí de un jugador del Celta que, claro, si entra, quizás hoy las críticas son, digamos, más atenuadas o más... menos graves, pero lo cierto es que ese cambio pues condenó a Mohamed, que parece no saber por dónde tirar, ¿no? Si hacia un fútbol ofensivo, como bien decías tú, Mon, que es hacia donde parece que está diseñado esta plantilla, o digamos hacia una táctica más amarreta, ese adjetivo con el que nuestro compañero Antón ha calificado a Mohamed desde que llegó, ¿no, Antón? Sí, yo lo he visto así en México y bueno, es una liga menos potente, tenía un equipo como los Rayados de Monterrey que tenían una de las mejores plantillas de la liga y aún así, lo repito, llegó a una final que perdió contra el eterno rival que son los Tigres, también del mismo estado. Y perdió precisamente por querer amarrar. Yo creo que se vio ayer que el Celta en la segunda parte eso es lo que intentó. Obviamente todos somos entrenadores, todos queremos ser entrenadores y solamente hay un entrenador, que es el turco Mohamed. Pero lo que yo veo es que los cambios a mí me parecieron desde luego demenciales. Y tengo que decir que generalmente los cambios tienen que servir para mejorar la disposición táctica y no para hacer un cambio que más o menos continúa con la misma situación o que empeora la situación en la que está el equipo. Y yo creo que ayer se vio claro que Mohamed no sabía por dónde andaba en cuestión de cambios y bueno, esperemos que en las siguientes jornadas pues aprenda de esos errores, el que tanto utiliza ese verbo aprender y que hay que aprender y tal y cual. Hay quien pitó a Mohamed evidentemente ayer. Hay incluso quien dice que no se va a comer el turrón. Yo creo que sí que se va a comer el turrón. Creo que hay que tener todavía paciencia con él, pero también hay que ir apretándole un poco las tuercas porque no se pueden dejar escapar puntos de esa manera. Y yo incluso diría que ayer el Celta pudo haber perdido sin ningún problema. Como ya dije en el partido anterior, si el Celta no hubiese ganado ese partido, después de ver su desarrollo sobre el terreno de juego, pues a mí tampoco me habría sorprendido tanto. Mon. Sí, de hecho, particularmente creo que merecimos perder y bien ayer. De hecho, tú mismo comentabas, apenas tiramos a puerta y ellos tuvieron ocasiones verdaderamente claras, sobre todo la que para Sergio y después creo que es Ángel que lo manda a las nubes de manera incomprensible, y no solo por ocasiones de gol, sino por sensaciones. El Getafe parecía un equipo pues ya con temporada avanzada, de jornada 14, jornada 15, y el Celta a nivel físico incluso también, que es otra cuestión que tenemos que analizar y que hay que ver qué está ocurriendo, permanecía por momentos, ¿no? Y no creo que responda solo a perfiles de jugadores que físicamente no son potentes, sino también a una planificación que hay detrás que no es la adecuada. Ya hay periodistas locales que anticipaban en agosto, en septiembre, que el Celta no entrenaba bien, lo siguen manteniendo, que el Celta no entrena bien en Amadroa, que no son metodologías propias de un equipo de élite de Europa. Sí que es verdad, insisto, quiero ser cauto en esto, estamos en la jornada 7, es un técnico sudamericano que vino de una liga muy diferente, con un modelo de exigencia muy diferente. Europa es una prueba de fuego para muchos entrenadores, hay que esperar. Evidentemente hay que darle tiempo, pero los puntos ya no regresan. Los 2 puntos que se perdieron en Girona no regresan, los 3 puntos que se perdieron en Girona no regresan, los 2 puntos frente al Valladolid tampoco, y los de ayer, los 2 puntos que se perdieron tampoco van a regresar. Entonces, bueno, cautela sí, pero nivel de exigencia también, porque creo que estamos dejando pasar una oportunidad fantástica de hacer algo importante a tenor de la delantera que tenemos, que creo que en la historia del Celta pocos jugadores hemos sido capaces de reunir con las capacidades y las virtudes de Yago Aspas y de Maxi Gómez, ¿no? Entonces, por un lado te queda esa pena, ¿no? De no poder aprovechar jugadores con tantísimo talento, pues por no tener un entrenador un poco más experimentado, pues un Mendilibar, un
un garitano, un entrenador que ya conozca un poco de qué va esto de la Liga Española y poder ya dar pasos firmes desde la jornada 1 del campeonato. Fernando, terminamos contigo quizá este capítulo del programa. Sí, vamos a terminar para echar esa vista atrás a la historia, pero ya para este primer capítulo. Es cierto que estamos en la jornada 7, esperemos a ver cómo evoluciona el equipo. Y vamos, como decía yo, a regresar al pasado, en este caso al año 1994, cuando el Real Club Celta, si no me equivoco, en el mes de abril de ese año, de la Copa contra el Real Zaragoza, una final que nos mantenía en vilo hasta el último momento, porque llegábamos a los penaltis y nuestro recordado Alejo Indias fallaba ese quinto penalti que daba a la postre la Copa del Rey al Real Zaragoza. Sin duda, un recuerdo que queremos, ahora profundizar en él, en este capítulo número 5 de El Bar Celeste. ¿Cómo recuerdas tú, Antón, esa final? Bueno, la recuerdo, Fernando, con muchísima tristeza. Yo en muy pocas ocasiones he llorado con el fútbol. En otros aspectos de la vida sí que he llorado, y mucho, porque yo soy de los de lágrima fácil con las películas, por ejemplo, y con los libros. Pero en el fútbol pocas veces, y esta sí fue una de ellas. Tendría yo aproximadamente unos 12-13 años cuando se jugó esa final de Copa contra el Zaragoza. Y recuerdo perfectamente todo el partido, en realidad, de principio a fin, incluyendo ese paradón de Cedrún en la parte final del partido, que a remate de cabeza creo que de Salva, que nos habría dado la Copa del Rey por primera vez en la historia. No fue así, fue un paradón del portero zaragocista. Y después los penaltis, que realmente estábamos todos con el corazón en un puño. Y bueno, yo personalmente reconozco que cuando Alejo falló ese penalti y se acabó esa oportunidad que el Celta tuvo de ganar esa Copa del Rey, ya se sabe que los penaltis son una lotería, pues al Celta no le tocó en esa ocasión. Alejo tiró el penalti muy mal, pero claro, lo falló porque lo tiró. Y bueno, pues realmente yo reconozco que las lágrimas me caían por los ojos de una manera que nunca me llegó a pasar después. Después, por supuesto, pasadas las horas y pasados los días, uno ya hasta se reía del chiste aquel de qué le pasó al Celta, qué le pasó a la Copa del Rey del Celta, se alejó, ¿no? ese chiste que había, en referencia a que fue precisamente Alejo Indias, creo que jugaba con el número 4, pero no estoy seguro, quizá el número 2. El 2. El número 2, exacto. Fue el que falló ese penalti. Mon, ¿cómo recuerdas tú esa final fatídica, la primera de las dos? Pues la recuerdo como me está doliendo tu relato, Antón. Así que imagínate si tengo todavía el puñal de Alejo clavado en lo más hondo de mí. Yo recuerdo un Celta, es quizás no uno de mis primeros recuerdos como celtista, pero de las citas importantes, sin duda la primera junto con el ascenso. El ascenso también lo recuerdo, aquel partido contra el Sestao, más vagamente, pero aquella final de Copa del Rey la mantengo absolutamente viva en mi retina. Era un Celta, por si tú a los oyentes que a lo mejor son más jóvenes, no lo vivieron o les cuadraba más pequeños, era un Celta recién consolidado en Primera División. El Celta ascendió en el año 1992 de la mano de Chechu Rojo, un hombre que cambió la historia del Celta, el entrenador vasco procedente de Athletic de Bilbao. Llegó un Celta que era un solar en Segunda División. Diría que no tan solar como el último Celta de la Segunda División, pero muy parecido. Un Celta que había quedado 14º después de bajar de Primera División. Y de la mano de Chechu Rojo y de un Vlado Gudel recién fichado, que fue un fichaje extraordinario de aquel entonces. Vlado Gudel creo que marcó 25-26 goles en aquella temporada en Segunda División. El Celta subió arrasando en Segunda. Rápidamente se consolidó la primera temporada en Primera División, fruto sobre todo de una defensa férrea muy parecida a la de ahora. No tiene nada que ver. Y al año siguiente, el Celta ya introdujo jugadores de calidad como Ante Jasevic, como el propio Pachi Salinas, Alejo, Verges, jugadores ya con un poco más de nombre, y se hizo un equipo verdaderamente sólido, también con aquel toque de Chechu Rojo, que hacía los partidos junto a Engonga, junto a Vicente. Era un equipo ya a tener en cuenta en Primera División, un Balaídos que era prácticamente inexpugnable,
y llegamos a una final de Copa habiendo eliminado a un Tenerife que en aquel entonces era un equipo aspirante a la Copa de la UEFA, de la mano de Valdano, jugadores como de Erticia, jugadores como del Solar, que luego jugarían en el Celta. Un equipo muy a tener en cuenta y que en el partido de ida perdió 3-0 en Balaídos y prácticamente fue el pase a la final, ¿no? Y en aquella final, pues un poco lo que comentas, ¿no? Un partido súper tenso, el Celta fue capaz de anular a un Zaragoza que al año siguiente ganó la Recopa de Europa de la mano de Víctor Fernández, o sea que era un rival de mucha entidad. Y en aquella prórroga recuerdo la expulsión de creo que era Santiago Aragón, en mitad de la prórroga, y ahí es donde vimos que el Celta podía, porque llevaba muy entero físicamente. Creíamos que en la prórroga podíamos tener opciones por jugar con uno más, pero también la esperanza de los penaltis de tener a Santiago Cañizares, que era un portero que en aquel entonces era probablemente de lo mejorcito de España. Fruto de ello jugó el Mundial meses después en Estados Unidos, ¿no? No pudo ser, los penaltis son una lotería, no siempre teniendo mejor portero eres capaz de ganar. Y bueno, y una desgracia más en la mochila del recuerdo del celtista, ¿no? No pudo ser. La verdad es que es un recuerdo que sí que es verdad que es amargo porque es la historia de una gran oportunidad perdida, pero con el paso del tiempo al final también esbozas una sonrisa recordando aquello, ¿no? Entonces, bueno, sentimiento quizás agridulce que con el paso de los tiempos pues bueno, va quedando en una peripecia más del celtismo y del celtista, ¿no? Bueno, fíjate que a mí ya me daba dolor recordar esta final, igual que a vosotros dos, pero ahora que me ha recordado un dato, Mon, que yo no recordaba, ¿no? Esa expulsión de Santi Aragón en el Zaragoza en la prórroga, yo no la recordaba, ahora me está doliendo todavía más haber perdido esa final contra el Zaragoza. Y sí que hay un recuerdo bonito, y lo comentabas tú ahora, esa semifinal contra el Tenerife sí que realmente la disfrutamos, ¿no? Eso realmente fue un paso enorme, nadie lo esperaba en Vigo, eliminar al Tenerife, pero bueno, la ida ya había sido muy buena, ese 3-0, luego en la vuelta se sufrió, como era previsible en el Heliodoro, y si no recuerdo mal empatábamos a doses después de ir perdiendo 2-0. Entonces yo creo que, bueno, pues quedémonos los humildes, ¿no? Los humildes de Vigo, quedémonos con esa semifinal, porque realmente fue realmente muy, muy emotiva y bueno, pues nos trajo una gran alegría. Bueno, y hablando de finales, vamos a avanzar un poco en los años. Nos vamos, si no recuerdo mal, al año 2001. Nos vamos al estadio de la Cartuja en Sevilla, donde nuevamente los dos equipos, Celta y Zaragoza, se volvían a encontrar. Antón, ¿qué te queda a ti de ese día? Bueno, una sensación semejante, aunque varios años después. No llegaron a caer las lágrimas en esa ocasión, pese a que realmente uno tenía la esperanza, no la seguridad, pero sí la esperanza de que el Celta iba a ganar esa revancha copera contra el Zaragoza, ¿no? De nuevo el Zaragoza, curiosamente, como al Madrid le ocurrió tantas veces con el Tenerife, ¿no? Con las ligas aquellas, ¿no? Pues al Celta, lo mismo con el Zaragoza, y una oportunidad que te da la historia del fútbol, que te da la vida de, pues, quizá llevarse esa copa varios años después. Tengo aquí delante, de hecho, de la Wikipedia, el cuadro desde octavos, y el Celta eliminó al Leganés, eliminó al Mallorca y luego brillantemente eliminó al Fútbol Club Barcelona. Y eso sí que fue, bueno, una enorme alegría para todos los celtistas, pues nadie esperaba que el Celta fuese a ganar 3-1 al Barça y después empatar a 1 para un total de 4-2 y llegar a esa final contra el Zaragoza. Yo creo que esta final se encuadra en esa época gloriosa del Celta de la que hablábamos en el capítulo anterior, Fernando, en el programa anterior. Y realmente el Celta tenía un grandísimo equipo, mejor equipo por supuesto que en la primera ocasión del año 93-94, ¿no? Entonces yo creo que en Vigo había un sentimiento, una sensación de que el Celta iba a conseguir ganar esa copa, porque tenía, yo creo, en esos momentos mejor equipo que el Real Zaragoza. No en la primera ocasión, pero en esta segunda ocasión yo creo que el Celta sí que tenía mejor equipo que el Zaragoza, y de hecho, bueno, fue por eso quizá una enorme decepción que después de conseguir adelantarse además con un gol, si no me equivoco, del Zar Mostovoy, de falta, creo que fue así, ¿no? No fue jugada individual. Fue jugada individual. Mete un gol Mostovoy, uno de los grandes jugadores de la historia del Celta y en ese momento una de las grandes figuras del equipo, y después el Celta pues se desinfla, yo creo, después de ese gol. Y le tiemblan las piernas y no es capaz de rematar la faena, como se dice
en términos taurinos, ¿no? Y realmente fue una pena porque yo creo, sinceramente, Mon, no sé qué tú piensas sobre esto, pero yo creo que el Celta tenía mejor equipo que el Zaragoza en esa segunda ocasión y sobre el papel quizá tendría que haber ganado esa Copa del Rey, pero el papel no sirve, lo que sirve es el césped, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate hasta qué punto el Celta era favorito, que si recordamos y ponemos un poco todo en contexto, el Zaragoza venía de destituir a su técnico y contratar a Luis Costa, que era un hombre de la casa, pues digamos el Moncho Carnero de entonces del Real Zaragoza, que hace un final de liga muy aceptable y lo mantiene en primera división. Pero fijaos hasta qué punto eran equipos de objetivos diferentes. El Celta se acababa de clasificar, no sé si por cuarta o quinta vez consecutiva para Europa, con un juego que no era tan brillante ya como el de finales de los 90, con Makelele, Maciño y compañía, pero que tenía la solvencia de un equipo ya consolidado en esas lides, ¿no? En competir en Europa y en ser capaz, pues, de pelear de tú a tú prácticamente contra cualquier rival en la Liga Española, ¿no? Con Cataña, con Mostovoy, con Carpin, con Jesuli, con Edu, que llegó tocado a esa final. En el centro del campo quizás Jayo y Giovanella, bueno, no eran a lo mejor la parte más poderosa del Celta. De hecho se escapó un poco la final por ahí. José Ignacio estuvo fantásticamente bien frente a nosotros, y después en defensa, pues bueno, los problemas del déficit de siempre, ¿no? Históricamente en el Celta. El Celta, si lo comparamos con el 94, evidentemente las trayectorias eran totalmente diferentes. Yo creo que la sensación en el 94 era de dar la sorpresa, de ir cogiendo esperanza a medida que avanzaba el partido, y en cambio en 2001 yo creo que el convencimiento era absoluto de que en aquel entonces, en aquel momento, el Celta iba por fin a morder metal y a conseguir el primer título para nuestras vitrinas, ¿no? El Celta se adelantó con un gol muy tempranero de Mostovoy en el minuto 5, minuto 6 de partido, con una jugada extraordinaria. Y a partir de ahí, como tú dices, Antón, se desinfló, desapareció del campo. El Zaragoza se hizo dueño y señor del partido, empató, creo que en un balón parado de Aguado, después hicimos un penalti, llegamos al descanso ya con 2-1, y en el segundo tiempo nos deshicimos fruto también de un calor asfixiante que había en Sevilla, cerca de 42, 43 grados, y después llegó el 3-1 de Jordi prácticamente en el descuento que dio con esa Copa del Rey también para Zaragoza, ¿no? Una lástima, la verdad es que nos cogió ya un poco mayores, con un recuerdo más fresco y más vivo de aquella final. Y si en el 94 era tristeza, desolación por lo cerca que habías tenido de levantar esa copa, yo creo que en el 2001 fue una profunda decepción, ¿no? Un jarro de agua fría como pocas veces en la historia del Celta por la oportunidad que creíamos que en ese momento íbamos a conseguir aprovechar y que se escapó sin saber muy bien de qué manera, ¿no? Bueno, ya por ir cerrando, no sé si además en esa final del 2001 en Sevilla incluso sufrimos una expulsión hacia el final del partido, porque recuerdo que estábamos 2-1 y ya el 3-1 fue como un gol muy hacia el final a la desesperada. Sí. A la desesperada, claro, nos cogieron a la desesperada y ya fue más fácil batir a Caballero, ¿no? Hablando de porteros, pues ahí teníamos un buen ejemplo de porteros, ¿no? Y bueno, vamos a seguir avanzando en este bar que, como decimos, pues ya es el episodio número 5. Queremos ya terminar con lo que solemos terminar en estas tertulias, ¿no? Pues mirando un poquito ya hacia adelante, escapamos ya un poco de la historia y miramos hacia adelante, y realmente en el horizonte aparece un Sevilla que ha hecho una semana fantástica, ¿no? Como estas que anuncia pues ese famoso centro comercial. Ha conseguido un montón de puntos, mientras nosotros, bueno, pues nos vamos arrastrando ahí a paso de tortuga con un punto cada jornada, que al final ni tan mal, porque está muy igualada esta liga, nos está colocando cerquita, aún así, de la zona europea. Entonces yo, bueno, pues pronostico un partido realmente difícil. Esperemos que ese partido de UEFA que tiene que jugar el Sevilla esta semana le pase un poco de factura. ¿Qué esperanzas tienes tú, Antón? Pues yo cuando miro al horizonte y miro este futuro próximo del Celta, pues veo unas nubes tan negras como las que estoy viendo ahora llegar al suroeste de Tennessee, perdón, aquí al lado, justo fuera de mi ventana. Se nos acerca una tormenta enorme aquí en Jackson, y esas nubes negras son las que veo yo en el futuro próximo del Celta. Me refiero al partido que va a jugar el Celta contra
el Sevilla. Yo creo que el Celta perdió una grandísima oportunidad de consolidar a su equipo con un proyecto sólido y serio al no renovar a Berizzo. No vamos a entrar en esa discusión porque sobre todo sé que Fernando y yo disentimos en ese sentido sobre por qué se fue Berizzo. Esa no es la cuestión. Es una pena, yo creo que no se haya quedado porque esa era la oportunidad del Celta para consolidar el equipo. Con Mohamed, yo lo que espero para el partido del Sevilla es que pues encuentre un estilo de juego, básicamente. No que siga haciendo estos experimentos con gaseosa, con 5 en la defensa en un partido, 4 en otro, a ver qué pasa, con unos cambios que, vamos, no entiende ni él mismo, a poco que lo piense. El Sevilla es un equipo muy sólido, es un equipo muy serio, es un equipo que está jugando bien, que al Madrid lo arrinconó en su propia área durante por lo menos la primera parte del partido, que jugó y ganó, yo creo, muy brillantemente al Real Madrid. Entonces va a ser un partido muy, muy difícil. No estoy tampoco descubriendo nada diciendo eso, pero yo creo que el Celta necesita encontrar un estilo de juego, necesita encontrar esas conexiones entre la defensa y el centro del campo, esos pases al hueco que son necesarios para que delanteros de la calidad de Maxi o de Aspas puedan aprovechar esas situaciones y no mantener la posesión del balón sin saber muy bien qué es lo que hace con él. El Celta no va a tener la posesión del balón en el partido contra el Sevilla de la misma manera que lo tuvo contra el Getafe, entonces hay que crear ocasiones y hay que aprovecharlas, porque desde luego muchas no va a haber, y yo soy bastante pesimista en este partido contra el Sevilla. No creo que un partido contra el Sevilla sea la mejor medicina para que el Celta levante la cabeza. Yo diría que el Celta va a perder este partido por 2 goles, 3-1 o 2-0. Mon, ¿tú qué piensas? A mí me gustaría ser un poco más optimista, pero no sé muy bien a qué agarrarme. A ver, hay que poner las cosas en contexto. Sí que es verdad lo que dice Fer, ¿no? Que el partido semanal del Sevilla nos puede favorecer. El virus UEFA, el virus Champions, hace que muchas veces haya sorpresas, ¿no? en este sentido. No olvidemos que el propio Getafe ganó allí. Esto nos dice 2 cosas. Nos dice que el Sevilla no es inexpugnable, a pesar de haberle efectivamente ganado, como tú dices, Antón, de manera brillante al Real Madrid. Y 2 cosas. Y la segunda cosa, el Getafe es un equipo muy rocoso y muy complicado este año también. Y eso hay que ponerlo también en la balanza para analizar el último partido del Celta, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, en la Liga Española este año está muy igualada. Hay victorias visitantes con las que no se cuenta y que suceden. Fíjate, tuvo la victoria del Valladolid en Villarreal. Bueno, yo me mantengo a la expectativa. Creo que el Celta tiene una plantilla suficiente como para poder ganar en cualquier campo. Y al final yo creo que ese talento tiene que salir por alguna manera, ¿no? Yo creo que no hay entrenador tan nefasto y tan inútil como para tapar virtudes como las que tiene el Celta, ¿no? Entonces eso, imagino que si no es en la jornada 8, pues será en la jornada 10, pero en algún momento vamos a reaccionar, ¿no? No sé si es más un ejercicio de fe que un ejercicio de razón, pero espero que cuanto antes, y espero que sea ya en el Sánchez Pizjuán, donde demos un puñetazo encima de la mesa y donde podamos ya pues reencauzar un poco ese camino que nos lleva a pelear por plazas europeas, porque considero que equipo hay más que suficiente. ¿Te atreves con un resultado, Mon? Pues un 0-1. Pues ahí está el optimismo de nuestro invitado de hoy, un 0-1. Pues yo también voy a, digamos, pronosticar, y para quedarme entre vosotros dos, voy a pronosticar un empate a 2, ¿no? Un partido realmente intenso, un partido de ida y vuelta, como le gusta a Mohamed, un partido de ida y vuelta, ataque y defensa, que te cuelen y colar. Y por lo demás, Moncho, Catalina, estamos encantados de que hayas estado aquí en nuestro nuevo capítulo del Bar Celeste. El placer es mío. Llamarme cuando queráis, debatir entre antiguos amigos, antiguos compañeros y celtistas es un placer. Y nada, saludarte a ti, saludar a Antón, darle un fuerte abrazo y nada, y nos seguiremos hablando y nos seguiremos bien. Pues efectivamente, con Antón también. Antón, ¿algún apunte más sobre este último asunto?
No, simplemente que no sé si te habrá subido un par de estrellas Galicia, ¿no? Para pensar que el Celta va a meter 2 goles en Sevilla. Pero bueno, espero que tengas razón y que el Celta saque algo positivo de este difícil partido contra el equipo sevillista. Lo que sí quiero decir antes de terminar es pues darle las gracias a Mon porque, bueno, no sé cuántos años han sido, pero han sido muchísimos años desde la última vez que te vi y que hablé contigo y, bueno, ha sido un placer, un verdadero placer pues de alguna manera a través de internet pues poder charlar contigo de este equipo que, bueno, tantas alegrías y también tantas decepciones nos ha dado, pero nos ha unido sin duda como es el Celta de Vigo. Muchas gracias, Mon, y ya sabes que este bar con V será siempre tu casa. Muy bien, pues nada, dicho queda y nos seguiremos saludando y seguiremos hablando. Bueno, pues efectivamente nos seguiremos saludando, pero vamos a hacer la despedida habitual de este programa. Como siempre, o de siempre. ¡A la Celta!